Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el Kahoot de hoy? ¿Ya te sabes los índices de siniestralidad de accidentes? Recuerda que para el examen de la prueba objetiva te lo tienes que saber, ¿vale? Esos 4 que hemos trabajado en los ejercicios prácticos. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver una pequeña introducción en relación a este tema para luego poder pasar a hacer el ejercicio práctico a nivel individual. Vamos allá. Cuando hablamos de señalización nos referimos al conjunto de estímulos que condicionan la actuación de aquel que los recibe frente a circunstancias que pretendemos resaltar. Y cuando hablamos en concreto de señalización de seguridad nos referimos a aquella que se suministra para dar una información relativa a la seguridad de los trabajadores. Bueno, y si nos encontramos con una señalización como esta, ¿qué es lo que opináis al respecto? Vamos a contestar algunas preguntas. ¿Esta señalización atrae la atención de quien la recibe? ¿Qué opináis? Contestad en el aula virtual. ¿Sí o no? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Y existe realmente una obligación de cumplir lo que dicen las señales? Por ejemplo, el hecho de usar esta bolsa de cemento, ¿hay riesgo de caída de objetos? ¿Y es obligatorio utilizar el casco de protección? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Vamos allá. Contestar. ¿Y esta señalización pensáis que es clara y de interpretación única? ¿Sí o no? Tic-tac, tic-tac. Bueno, pues precisamente los principios básicos de la señalización implican atraer la atención de quien la reciba. Esto tenemos claro que la señalización anterior lo cumplía. También tenemos que dar con suficiente antelación el mensaje para que realmente se pueda cumplir a tiempo. Por ejemplo, si tenemos que poner una señalización para avisar de que hay una obra en una carretera, si ponemos la señalización justo donde está la obra, lo que va a ocurrir es que cuando vean la señal ya se han estampado contra la obra. En este caso, lo que nos interesa es ponerla con suficiente antelación para que el vehículo se dé cuenta de que está en obra y pueda adoptar las medidas adecuadas. También nos indican que otro principio básico de la señalización es que tiene que ser clara y de interpretación única. Aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la señalización anterior no estaba claro qué era lo que teníamos que hacer. Y otro de los principios va a ser la posibilidad real de que en la práctica podamos cumplir con lo que nos dice esa señal. Bueno, ¿y qué tipos de señalización nos podemos encontrar? Podríamos clasificarlas, por ejemplo, en función de los sentidos. Podríamos tener las señales ópticas en función del sentido de la vista, como son, por ejemplo, las señales de seguridad, los avisos de seguridad o los colores en sí son una señalización, el balizamiento o el alumbrado de emergencia. Podríamos tener también las señales acústicas en función del sentido del oído, como es por ejemplo cuando tenemos una máquina que va a marcha atrás y emite una alarma de que va a marcha atrás, además de una señal óptica también. Tenemos también la señal olfativa en función del sentido del olfato. Algunos productos químicos, por ejemplo, emiten un olor característico que hacen que la persona que lo siente sepa que ese producto está en el ambiente y es peligroso. También podemos tener señales táctiles en función del sentido del tacto, como por ejemplo con una rugosidad en un pavimento podemos detectar, por ejemplo, que estamos llegando a una zona peligrosa como puede ser el final de un escalón. Bueno, y es muy importante que intentemos buscar una solución que sea más eficaz y que se detecte antes y mejor, intentando evitar, como decíamos antes, las posibles confusiones. Bueno, pero
¿Pensáis que se puede utilizar algún otro sentido más como señalización? ¿Qué opináis? Contestad en el aula virtual. Comienza el tiempo atrás. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, pues tal y como hemos visto, sí que se puede utilizar otros sentidos, como son, por ejemplo, el gusto, en el cual hay algunos productos a los cuales se le pone un determinado sabor característico para que si alguien por error lo prueba, pues en este caso no continúe tomándolo porque tiene un gusto muy malo. Bueno, y de cara a lo que es la utilización de la señalización, es muy importante tener en cuenta que se debe utilizar cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar suficientemente por otros medios, como pueden ser medios técnicos de protección colectiva o medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Siempre se debe de utilizar, en todo caso, como complemento a la protección colectiva o esas medidas organizativas que decíamos antes o como complemento del uso de un equipo de protección individual. Pero en ningún caso la señalización va a eliminar un riesgo. Si utilizamos, por ejemplo, una malla de señalización plástica, de esas que a veces es de color naranja, en este caso eso es un elemento flexible y si el trabajador cae, no va a retener la caída, por lo tanto no es un elemento de protección y no elimina el riesgo y por lo tanto no se puede usar en sí como un elemento de protección. Siempre esta señalización tendrá que ir acompañada de otras medidas de protección o de organización. Y hay que tener en cuenta también que la señalización no sustituye la formación. A veces se piensa que por poner muchas señales en un acceso a una edificación o a una obra, pues con eso ya está explicado todo lo que tienen que saber los trabajadores en el centro de trabajo y no es así. Al trabajador hay que darle la correspondiente formación para que sepa qué riesgos van a haber en su puesto de trabajo y qué medidas de prevención y protección tiene que adoptar independientemente de la señalización. Y sí que habrá que dar también una formación a los trabajadores para que sepan cómo tienen que utilizar esta señalización, qué es lo que significa y cómo usarla. En cuanto a lo que es la legislación que vamos a tener en cuenta, va a ser el Real Decreto 485 del 97 sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que vamos a analizar fundamentalmente en este tema. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la norma 836C de carreteras, aunque es para señalización en vías fuera de poblado y no es obligatorio utilizarla en las ciudades, nos puede dar una orientación de cómo señalizar cuando tenemos un obstáculo en la vía pública. Aunque no sea obligatorio, como orientación puede venir bien. Hay que tener en cuenta que hay otras legislaciones que reglamentan en cuestiones relacionadas también con la señalización de otro tipo de lugares o productos. Por ejemplo, tenemos la reglamentación de cara a lo que son las sustancias y preparados peligrosos, que se regula a través del REACH y el reglamento CLP, de forma de que se establece como dos formas fundamentales para poder disponer la información de las sustancias peligrosas, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad, donde se reflejan una serie de pictogramas de peligro que tienen su propia reglamentación dentro de estos reglamentos y por lo tanto diferente a lo que viene en el Real Decreto de Señalización de Seguridad y Salud de los lugares de trabajo. De la misma forma, hay una normativa de cara a lo que es el transporte de las sustancias peligrosas, especificando qué señalización es la que se tiene que poner en función del tipo de materia que se transporta. De la misma forma, tenemos, por ejemplo, también como para poder señalizar aquellos materiales que contienen amianto, pues en este caso se ha de colocar esta etiqueta. Todo esto lo veréis también en otras asignaturas.
pero aquí es importante tener en cuenta que hay otras señalizaciones además de las que vamos a ver en esta clase. Bueno, y con esto habríamos visto esta pequeña introducción a este tema de la señalización de seguridad y salud en el trabajo, y ahora lo que tenéis es que pasar a hacer el cuestionario que tenéis en Moodle sobre esta materia. Cualquier duda que tengáis me podéis ir preguntando.